Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que se van a ir sumando. Ya en 2 minutitos arrancamos. Vamos a grabar la sesión. Em, Nada, de paso irles contando que este es el segundo de los conversatorios. Hemos decidido empezar a trabajar esta idea de la diplomatura de prácticas cartográficas en América Latina, pues con estas charlas. Eh, digamos, uno de sus propósitos es que cuando decimos América Latina, pues realmente sea América Latina. Y entonces tratamos de generar diálogos con colectivos, colegas de diferentes países en distinto tipo en las distintas temáticas que nos hemos propuesto abordar en esta diplomatura. Em, Esta diplomatura, ya para ir entrando en materia, digamos, es un producto pandémico casi, ¿no? Ahí está Gonza y otro de los compañeros y compañeras con quienes estuvimos armando el programa. La verdad es que fue una construcción colectiva en la que nos involucramos, digamos, todo el equipo docente, del que ahora les voy a hacer unos breves comentarios. Em, y que bueno, fuimos construyendo un poco de abajo para arriba, tratando de empezar ejes analíticos, perspectivas, tratando de hacer un balance sobre lo que se ha hecho, digamos, en la región, en América Latina, digamos. No me presenté, mi nombre es Carlos Salamanca, eh, digamos que coordino un poco, co-coordino con Carlos Duarte, un compañero antropólogo de la Universidad Javeriana de Cali, también que trabaja en estos temas de cartografía hace mucho tiempo. Y como les decía, nos propusimos armar, digamos que desde abajo, toda una propuesta metodológica en torno a las cartografías. Hay algunos que venimos de la experiencia de las cartografías en contextos indígenas, otros vienen de las cartografías en contextos de barrios populares, otros lo han trabajado en el tema de la memoria, como Gonzalo, que nos acompaña el día de hoy, que va a estar coordinando la sesión. Eh, y otros, digamos, de manera más reciente, digamos, porque la cuestión de pueblos indígenas en relación a las cartografías sociales tiene mucha más trayectoria que otras temáticas como la de los feminismos o la de la ecología política. Entonces, estos avances disímiles, digamos, de cartografías, estas experiencias diversas, eh, la verdad es que si uno hace una lectura un poco en clave regional, cada país tiene experiencias sumamente interesantes que aportar, digamos, a la práctica de la cartografía. Nosotros hemos querido pensar un programa. Voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes vean un poco em, los ejes transversales, digamos, que tenemos. Ahí se debería estar viendo, ¿verdad? ¿Ahí se ve? Sí, Bueno, nosotros hemos querido pensar no una pedagogía, digamos, o una perspectiva centrada demasiado en la cuestión técnica o tecnológica. Sabemos que hay digamos, propuestas muy interesantes de trabajo con drones y GPS e incluso herramientas más accesibles como Google Maps, eh, Open, OpenStreetMap también. Nosotros lo que quisimos fue proponer y armar un espacio de reflexión en torno a la cartografía como en su proceso, digamos, de construcción colectiva y en sus posibilidades de eficacia política incluso en sus paradojas, convencidos de que de alguna manera los mapas sí son pueden llegar a ser una herramienta muy útil de procesos colectivos en relación a diferente tipo de procesos que tienen que ver con los derechos, digamos, eh, los derechos territoriales de diferente tipo de comunidades, diferente tipo de reivindicaciones, los procesos de memoria, eh, naturalmente las dimensiones de la ecología política cuando estamos hablando de
del daño, de las disputas en torno a los bienes comunes. Entonces, lo que quisimos fue pensar una formación que nos ayudara como a construir un pensamiento crítico en torno a las cartografías y cómo se están practicando en América Latina. Y la diplomatura tiene 8 módulos. En estas primeras nociones introductorias, de alguna forma, ahí ustedes ven algunas de las preguntas guías. Bueno, ¿quién mapea? ¿Quién es mapeado? La utilidad de las contracartografías. Hay una discusión muy importante que tiene que ver con las escalas. Y en la segunda sesión, no voy a ser súper minucioso en todo esto, pero es solo para introducir. Ustedes ven, por ejemplo, que nos devolvemos un poco en la historia para trabajar la cuestión de los mapas medievales o incluso mapas coloniales que se hicieron en América Latina para mostrar, digamos, antecedentes acerca incluso de cómo se fueron construyendo aproximaciones racializadas en torno al territorio, organizaciones racializadas del territorio con respecto al acceso a los bienes o a las ciudades, los mitos de las comunidades nacionales, etcétera. Cada módulo tiene 4 sesiones, como ustedes van a ir viendo, tiene 4 sesiones. Los módulos se extienden, tienen una duración de un mes, y entonces por lo tanto estamos hablando de una diplomatura totalmente virtual que tiene 8 meses de duración. Y digamos que en el armado lo que hicimos fue, digamos, invitar a expertos en diferentes áreas temáticas dentro de la cartografía a desarrollar su propia propuesta pedagógica de manera articulada con los otros módulos, con las otras aproximaciones. Este módulo de cartografía social implicada ese fue elaborado y pensado principalmente por un equipo de cartografía, de geografía, eh, que vive y trabaja en la Patagonia y que está coordinado por Juan Manuel Díaz Tetamanti. Y él vienen, bueno, ellos en conjunto vienen trabajando un poco esta idea de la cartografía social implicada en relación a los dispositivos y las herramientas, a la cuestión vivencial y experiencial del espacio habitado, y también con respecto a ciertas experiencias sociales y de trayectorias que se dan en los territorios. Aquí en paralelos les voy rápidamente mostrando el equipo docente. Aquí está Juan Manuel Díaz Tetamanti y su equipo de Elín, Pablo y Magali. En el segundo módulo, que es el módulo de barrios populares, que está coordinado por Pablo Vitale, bueno, no sobra mencionar, digamos, la importancia que tienen los barrios populares hoy, la enorme trayectoria histórica como lugar de la política, como lugar de la construcción de lo colectivo, incluso eh, de, de- del surgimiento de interesantes experiencias de organización social y comunitaria, y también como escenario de las políticas más y menos progresistas por parte de todos los estados, las políticas de erradicación, las políticas de erradicación, las políticas que proponen radicación, pero a través de un impulso supremamente fuerte y enfático en el mercado, lo que causa nuevamente otros ciclos de contradicciones. Nosotros queremos, digamos, trabajar en este módulo de barrios populares toda esta dimensión, incluyendo la de los barrios populares en su diversidad, digamos, latinoamericana. No estamos pensando solamente en los barrios populares metropolitanos o en los varios barrios populares mestizos, vamos a decir, sino, como digo, en toda su diversidad. Entonces, un poco la idea o la hipótesis es mostrar a través de experiencias eh, concretas de trabajo de las personas que coordinan este módulo y otros, cómo eso se va dando, puede ser útil en estos contextos, las cuestiones de los procesos de cartografía social. Esto lo menciono muy rápidamente porque de este módulo en particular de cartografías de la memoria vamos a trabajar hoy, el conversatorio sobre eso, entonces lo menciono muy rápidamente. Este es coordinado por Gonzalo Conte del equipo de topografías de la memoria, de memoria abierta, y, y parte, digamos, del equipo docente también proviene de ese mismo equipo. Luego tenemos un módulo que se llama Territorios de Identidades y está en plural porque aquí nos queremos referir no solamente a los pueblos indígenas o a los pueblos afro, pero también a
por ejemplo, identidades como las campesinas, que en América Latina están luchando por tener un rol y ser reconocidas como sujeto político eh, frente a la defensa de sus tierras y sus derechos territoriales, digamos. Posteriormente, el módulo 6, cartografías y movilidades. Ahí queremos trabajar, digamos, tratar de salir de esta ilusión, digamos, de la idea de los mapas como una metodología que trabaja con entidades estáticas y más bien reconocer que todo, inclusive las poblaciones con las que usualmente trabajamos, están en movimiento y que por lo tanto tenemos que pensar otros abordajes. El módulo 7 trabaja, perdón, el módulo 6 es coordinado por Diego Roldán, un historiador de la Universidad Nacional de Rosario, que también tiene un equipo docente a cargo, digamos, para trabajar estas 4 sesiones. Después tenemos el módulo 7, que es cartografías feministas. Digamos, es tal vez uno de los módulos más innovadores, digamos, de la diplomatura, en el sentido que pues el feminismo actualmente en toda América Latina ha emergido como una fuerza transformadora importante, con una serie de desafíos por delante a la hora de consolidar, digamos, como una serie de propuestas frente a la ciudad, frente al urbanismo, frente los espacios y las geografías, eh, tanto en relación con lo que tiene que ver con un poco lo primero que se hizo en términos de mapeo de violencia contra las mujeres y ahora más recientemente como pensar o mostrar, digamos, la dimensión patriarcal, o el principio patriarcal sobre el que están ordenados gran parte de nuestras ciudades, pero también, digamos, las alternativas que desde el feminismo se pueden plantear frente a todo esto, digamos. Este módulo está coordinado por Julia Ramos y también por un equipo que tenemos acá, del que podemos hablar. Acá. Julia Ramos, Carla Leonora Pedracini y Javier Samaniego García. Y por último, quería mencionar el módulo 8, que es el módulo de Ecología Política y Justicia Ambiental. Ahí queremos, pues naturalmente, por ecología ambiental, nos referimos a toda la cuestión que tiene que ver con la politización de lo que llamamos o llamábamos medio ambiente. Reconocemos la dimensión del antropoceno, las enormes transformaciones que se han dado en los últimos años con respecto a esta relación aparentemente estable entre naturaleza y cultura y proponemos, digamos, un trabajo muy fuerte con respecto a los extractivismos, a la necesidad de pensar y discutir la salud socioambiental de las poblaciones expuestas al agronegocio, al agrocultivo, a la explotación a gran escala de la naturaleza. Y en las 2 últimas sesiones de este módulo trabajamos esta idea de la acumulación por desposesión, que tanto ha influido, digamos, en el pensamiento de la ecología política en América Latina. Y en último lugar, digamos, trabajamos la cuestión de los desastres socionaturales, la idea de lo no natural de los desastres, y tratar de mapear, digamos, como también los efectos de estos desastres y catástrofes, pues no se, sus efectos negativos no se reparten de manera equitativa en la población, naturalmente, porque estamos enfrentados a geografías totalmente inequitativas. La idea de la diplomatura es que estos módulos vayan siendo articulados a través de actividades, digamos, de articulación, de módulos de instancias de articulación en donde, por ejemplo, podemos hacer eh, eh, cartografías de la memoria en torno a los barrios populares o cartografías feministas y ecología política, digamos, como que no sean compartimentos estancos, sino que más bien los participantes, los estudiantes, las estudiantes puedan como hacer sus propios recorridos. Entonces, bueno, además de presentar la diplomatura, contarles que estaremos arrancando el 1 de marzo, pues queremos empezar, como les decía al comienzo, de lleno con estos conversatorios temáticos para ir nosotros también, digamos, construyendo este mapa de iniciativas latinoamericanas de las que queremos hablar y sobre las que queremos trabajar a lo largo de la diplomatura.
Entonces, para la sesión del día de hoy es Gonzalo Conte, del módulo de memoria de cartografías de la memoria y de topografías de la memoria de memoria abierta, quien va a estar, digamos, como coordinando el conversatorio y dialogando con Rolando de cartografías de la memoria, que amablemente aceptó nuestra invitación. Así que los dejo con Gonzalo, agradeciéndoles nuevamente a todas y a todos estar acá con nosotros, eh, diciéndoles que estamos, digamos, dispuestos a escuchar sus inquietudes, ya sea como estudiantes que quieran participar, pero también como posibles aliados o, interlocutores en esta construcción de de ir construyendo un pensamiento crítico acerca de las cartografías en América Latina. Ahí está. Gonzalo, te dejo entonces la palabra. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, en este contexto tan amplio que Carlos nos cuenta, tal vez la primera cuestión que habría que decir en relación al módulo cartografías de la memoria, refiere a predisponerse como módulo transversal fundamentalmente, ¿no? Y tal vez esa es el primer sentido fuerte y crítico a la vez, básicamente porque al recorrer los 8 módulos, claramente cada uno de ellos tiene un trabajo desarrollado y una metodología propia del tratamiento de las memorias de cada uno de estos temas. Y esto es el primer contacto que nos parece interesante, y que sobre todo desafía el específico tema de cómo compartimos ese campo, y a su vez cómo generamos alternativas de diálogo que hagan a esta transversalidad que la diplomatura irá cursando también, ¿no? En el tiempo y aprendiendo a consolidar estos lazos, ¿no? Y en ese sentido, el módulo cartografía de la memoria refiere específicamente a representaciones espaciales y territoriales, en principio en procesos de memoria, verdad y justicia, ¿no? Y aquí tiene sentido pensar digamos, este concepto en su mayor amplitud, incorporando las experiencias, sobre todo latinoamericanas, que han tenido un sentido y un desarrollo bastante parecido, pero con la idea de que en el módulo, digamos, en las instancias referidas a las experiencias comparadas, poder poder estar cerca de experiencias tan ricas como la que hoy vamos a conocer a través de Rolando Durán, que es un poco hoy el representante de esa presencia que queremos incluir a través sobre todo a través me parece que sobre todo a través de el sentido participativo y colectivo que tiene una experiencia joven y nueva como cartografías. Digo esto porque en Argentina estos procesos colectivos de participación se han dado de forma más difícil, y todavía requieren un mayor desafío y al mismo tiempo una participación, diría, más efectiva, sobre todo en relación al trabajo, a trabajos como estas cartografías que refieren a problemáticas específicas que rozaron también con el terror,
y que se desenvolvieron después activamente en el campo de la memoria, en la obtención de la verdad y en algunos casos también de justicia, ¿no? Y ahí en el módulo me acompaña Verónica Torres, directora de Memoria Abierta, y parte del equipo de topografía de la memoria, el arquitecto Ulé, Federico Ulé y Valeria Durán. Con ellos hemos desarrollado los primeros fundamentos, ¿no?, en relación a esta visión de la cartografía, que para nuestro caso nacen eh, directamente ligados en la participación con la justicia, ¿no? Los procesos judiciales en Argentina han teñido y han de alguna manera marcado de forma particular su propio desarrollo y su propio crecimiento. La propia experiencia fundada en esa resistencia puesta en que la justicia era una necesidad absoluta, una prioridad absoluta. Y esto se debe decirse a los organismos de derechos humanos en Argentina, que son los que finalmente nos han dado la posibilidad de estar en contacto con la verdad desde un inicio del trabajo de memoria, ¿no? Y esa posibilidad que también es compartida con Chile y con algunos otros países, lo que finalmente produce y provoca es preguntarse sobre si estos espacios de terror pueden narrar esa memoria, ¿no? O sea, ¿cuáles son los modos en que los relatos territoriales son construidos y apropiados a los procesos a los procesos de lucha por la memoria, ¿no?, por la verdad y la justicia? Y ya involucrando a toda América Latina, ¿no? O sea, de qué modo este vínculo entre espacio y memoria puede rastrearse en Argentina y cuáles han sido, en todo caso, las principales iniciativas en esta línea. Es ahí donde queremos brevar desde un inicio, y Argentina en ese sentido, bueno, su memoria de los acontecimientos trágicos de la última dictadura siempre estuvo fuertemente ligada al territorio, a los territorios, ¿no? Tal vez por ese carácter sistemático de la represión, que fue organizado de ese modo territorial, y esta modalidad también fundamentalmente clandestina, ¿no?, que incluyó dispositivos espaciales muy específicos para detener, ¿no?, encarcelar, detener a prisioneros y prisioneras, lo que nosotros llamamos centros clandestinos de detención, ¿no? Es decir, que los recuerdos espaciales, auditivos, olfativos de las víctimas fueron claves para que estos espacios fueran y sobre todo continúen todavía hoy siendo identificados, ¿no? Así que dentro de ese combo de cartografías están estos recuerdos, están los croquis dibujados por los propios detenidos desaparecidos, el trabajo y el análisis profundo que se ha hecho en la Argentina sobre esa posibilidad de verdad, y que fueron insumos desde la propia CONADEP, ¿no? Que ya vio y entendió la fuerte vinculación entre testimonio y la espacialidad en general, ¿no? Así que allí es un poco donde arrancamos y donde arranca también históricamente Topografía de la Memoria. O sea, en el 2004 hicimos los primeros trabajos, los primeros mapeos de centros clandestinos,
y el desarrollo de las herramientas que dieran la posibilidad de ser visible esa sistematicidad, vinculando otra vez, ¿no?, los testimonios con los espacios. Algunas de esas representaciones fueron audiovisuales y territoriales a la vez, mezclando esas dos posibilidades, resignificando un poco la trayectoria de cada una de esas víctimas en el territorio, es decir, representarlas todas juntas, interactuando, y hasta llegar a la representación arquitectónica integral también de los espacios que fueron parte de esa ramificación de sitios clandestinos, ¿no? A partir de testimonios entonces y documentos de los propios organismos pudimos trabajar en el armado y en cómo pensar las causas, cómo describirlas y nutrirlas de cartografías, de dibujos, y a partir de ahí pensar en una metodología que fue creciendo al mismo tiempo que los procesos de memoria y justicia. Pero creemos, con el tiempo y en largas charlas con Carlos también, fuimos incorporando y estamos haciéndolo formas más diversas y más abiertas de pensar este problema, ¿no? Y es ahí donde quiero hacer un poco el puente con Rolando, porque nosotros enfrascados en el tema jurídico y analizándolo desde múltiples perspectivas y produciendo, digamos, beneficios al propio quehacer jurídico, en el sentido que pudimos intercambiar allí mecanismos que fueron más eficaces a la hora de poder explicar estas sistematicidades. Desde ese campo empezamos a ver otros focos de violencia fuertemente concentrada, ¿no? Y en ese sentido, Violencia en el Espacio, la plataforma que reúne a muchos colegas de distintas disciplinas, pensando y tratando de entender justamente desde una perspectiva donde el espacio y el territorio tuviesen puntos de partida más concretos y más definitorios, y que en la representación buscaran a su vez nuevos significados, ¿no? Y esto fue un poco la primera muestra que Violencia en el Espacio tuvo de la Argentina, y que después se enriqueció y está hoy enriquecida por la experiencia chilena, que nos ha visitado estos últimos meses y que de alguna manera nos trae este nuevo camino, en el sentido de que no solo porque el chileno es un flujo de recursos y de fuerza joven que colectivamente ha organizado estas fotografías de la memoria, pensadas como representaciones, ¿no?, y fricciones de la propia historia. El carácter interdisciplinario creo que es fundamental. Rolando hoy está representando a este colectivo. Rolando es arquitecto, es urbanista, es investigador y docente, máster en estudios urbanos y doctor en sostenibilidad y regeneración urbana. Es decir, no nombro estos antecedentes porque me parece que son claves, o al menos para mí lo son, en el sentido del contacto, el contacto claro que digamos, el desarrollo y el sentido de las cartografías que hoy podemos ver en su página, nos muestran un proyecto que
que intenta de todas maneras encarnar las disputas, ¿no? Las fricciones del terror y las resistencias expresadas, en este caso en Santiago de Chile. Es decir, la transformación del espacio urbano en Chile, ¿no? Hacia convertirlo en una especie de campo de batalla, físicamente, simbólicamente y políticamente, ¿no? Y este sentido que a través de las cartografías se plantea, tiene que ver con finalmente la relevancia de la territorialización como punto de vista, ¿no? Sobre todo de aquellos acontecimientos que tienen que ver con el periodo de crisis institucional que se vive en Santiago y en Chile entre el 72 y 76. Y que define el destino de las dinámicas geopolíticas actuales y que han sido de alguna manera condicionadas en el último término por el llamado urbanismo neoliberal que todavía golpea nuestras ciudades. Entonces, desde esa perspectiva, yo quisiera darle la palabra a Rolando con una, con una pregunta, ¿no? O sea, ¿quiénes son los autores, los verdaderos autores, los verdaderos testigos de estas disputas? Y cómo se encontraron, se reencontraron con ellos para trabajar en esta nueva idea de enfocar la cartografía. Hola, Rolando. Hola, Gonzalo. Adelante. Muchas gracias por bueno, lo que dijiste de nosotros. Aquí, lamentablemente, tengo que señalar que nos iba a acompañar una compañera, Karime, que no ha podido venir por motivos de fuerza mayor, digamos. Así que yo lamento profundamente eso. Y bueno, los verdaderos autores de estas cartografías, mm, desconozco quiénes son. Creo que hay mucho autor anónimo, son flujos de información, digamos, que han recorrido las calles de Santiago, que han construido la matriz urbana, y que nosotros hemos ido tratando de seguir a través del dibujo, ¿no? Entonces, esas autorías son más bien autorías anónimas, yo diría, que si pudiéramos definir como un agente que las construye, sería algo así como un pueblo que avanza y que retrocede, un pueblo que eh, forma un poder popular y al que lo masacran por eso. Ese sería como la verdadera autoría de estas cartografías, pero digamos los autores materiales somos un grupo heterogéneo como tú acabas de plantear, un grupo en realidad de gente que se encontró en situaciones muy diversas. Yo me encontré con un compañero, uno de los que empezamos con este grupo, con el grupo nos encontramos haciendo un máster en España justamente, y allí empezó esta idea, y luego, un poco lo que decías tú, esta actitud joven de las cartografías, ¿no? Nos tocó estar desarrollando el proyecto, no, nos habíamos ganado un financiamiento para hacerlo, justo el 18 de octubre del año 2019, que estalló la revuelta en Santiago de Chile. Estábamos empezando a hacer este proyecto y un poco eso le dio toda la vitalidad al proyecto y la decisión contundente de conformarnos en un colectivo a través de ese momento que revivió las memorias del pasado también en Chile, por lo menos. Ahí se amojonan nuestras voluntades, digamos, por así decirlo, de la militancia en torno a la memoria. Fue un proceso Te bien... pregunto, ustedes hablan de una actitud esperanzadora, ¿no? De
digamos, de poder pensar aquello que estremece, que en definitiva da miedo y desolación, ¿no? Como una instancia colectiva para vencer estas adversidades, ¿no? Sí, sí. No tengo mucho que agregar con lo que dices. Es la conformación de estos colectivos, ¿no? Que en ese momento de gran incertidumbre, bueno, en Chile no se había visto eso desde la Unidad Popular, prácticamente, ese nivel de movilización. Entonces, ante esa movilización y ante la represión que hubo, encontramos en ese juntarnos, ¿no? Justamente la forma de tratar de continuar al mismo tiempo y de hacer cosas y de militar justamente a través de nuestro granito de arena, ¿no? Que eran nuestras disciplinas, lo que sabíamos hacer para aportar en algo. Bien. Gonzalo, te pregunto cómo lo hacemos. Vamos conversando. Yo hice una presentación, podemos verla también, pero más bien dime tú cómo lo hacemos. Yo puedo presentar un ratito y después podemos Me conversar. parece, me parece que sí, para así podemos ver un poco de qué se trata, Eso. y ver un poco los trabajos para de alguna manera poder compartir un poco más y en todo caso vendrán las preguntas. Por supuesto, y si quieren interrumpirme en cualquier momento, ningún problema. Gonzalo, invitadísimo a interrumpirme para conversar, que es lo más nutritivo siempre de estos eventos, ¿no? Ya, voy a compartir pantalla entonces. No sé cómo se hace bien, pero me están... ¿Estoy compartiendo bien pantalla? ¿Me pueden Sí. señalar? Sí, sí, muy bien. Eh, bueno, como una pequeña introducción, tengo que decirles eh, que Gonzalo se comunicó conmigo para que conversáramos antes sobre este asunto y me habló de lo que ellos habían hecho, tal como habló ahora, ¿no? Nosotros conocíamos un poco, y la verdad que yo le dije, en realidad no podemos aportarte nada con respecto a la construcción de las cartografías que ustedes ya tienen desarrollado un mundo ahí. Nosotros ahí no podemos darles mucho más, no podemos darles mucho más datos a partir de eso. Ustedes ya lo hicieron, tienen una metodología muy estudiada y muy buena. Son cartografías que sirven efectivamente para los procesos de verdad, de justicia, y son tremendamente importantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le proponía que nosotros podíamos hacer ciertos aportes a esta diplomatura o a esta presentación de la diplomatura, desde al menos 3 o 4 puntos. Un cuarto punto que Gonzalo me proponía, que lo encontré tremendamente interesante, revelador de nuestro trabajo también, que nosotros mismos no lo habíamos visto. Eh, y, y, y bueno, para hacer un pequeño índice de lo que vamos a hablar o de lo que les quiero comentar ahora, esta idea de la ciudad, el territorio, el campo también puede ser, como impregnada de huellas, que hay que saber leerlas, y hay que intentar leerlas, ¿no? Para poder establecer un vínculo con la ciudad, por ejemplo, con el espacio urbano, en fin. Eh, entonces ahí una idea importante es la materialidad, ¿no? La materialidad de las cosas, que pueden estar o pueden no estar, pueden haber estado, ¿no? Pueden haber sido destruidas. La idea de memoria y olvido como parte de un pacto transicional, que es importante tener presente en el sentido de que nosotros vamos a recordar ciertas cosas dependiendo de cómo se hayan dado las dinámicas de ese pacto transicional en los diferentes países. No es lo mismo hablar de memoria en España que hablar de memoria en Argentina que hablar de memoria en Chile. Son contextos absolutamente diferentes, se recuerdan diferentes temas, cosas,
son diferentes procesos de lucha, digamos, por la memoria. Y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de saber qué estoy recordando, ¿no? Y qué quiero recordar. Y ahí vale la pena esta militancia por la memoria para introducir temas que en los pactos transicionales por lo general han quedado excluidos del merecimiento o la valoración de ser recordados, justamente. Y también una cuestión que voy a hacer harto énfasis en esta presentación es la idea de cronotopo. La idea de cronotopo fue una idea que surgió a partir de los primeros momentos en donde se empezó a hablar de cartografías de la memoria, ¿no? En España, justamente, voy a hacer un poquito un relato de cómo apareció esta idea de cronotopo, qué es lo que significa, cuáles son sus características y por qué puede ser tan útil. Y por último, esta idea de escala como vínculo transversal entre los diferentes fragmentos de la realidad, ¿no? Lo trato así porque puede ser diferentes escalas justamente, puede ser una escala urbana, regional, en fin, metropolitana, a la escala de la bala, el perno, puede ser también diferentes tipos de fuentes de información. Entonces son diferentes fragmentos de la realidad y ahí la escala nos va a permitir ir deambulando, vagabundeando entre esos diferentes fragmentos para crear un relato. Creo que esos son como los puntos que me interesaría tratar en esta discusión para que lo conversemos un poquito después, y lo que más me interesaría sería escucharlos, por supuesto. Bueno, Karime no pudo venir, es una lástima, así que partamos. Bueno, primero tenemos que hacer un ejercicio, a mí me parecía a mí que teníamos que hacer un ejercicio de honestidad, digamos, intelectual. ¿En qué sentido? Yo vengo del mundo de la arquitectura y del urbanismo. Fui a estudiar un máster en Europa, usted puede decir, qué eurocéntrico el tipo, pero me parece interesante ese punto de partida porque algunos de los profesores que nos tocaron allá tenían una visión bien crítica justamente de ese eurocentrismo y nos ayudaron a comprender varios temas interesantes. Aquí pueden ver en esta imagen una imagen típica digamos, del gran maestro de la arquitectura moderna, que muchos arquitectos, ¿no? Si hay acá otros arquitectos deben conocer, que es Le Corbusier, ¿no? Que pretendía hacer un plan Voisin en el centro de París, haciendo una tabula rasa, es decir, un borrado de memoria de la traza urbana en el centro de París. Ahí hay un tema de memoria también, ¿no? Que me parece interesante de decir. En este máster nos tocó un profesor muy entretenido que nos habló de estos temas y criticó fuertemente este maximalismo de la arquitectura moderna, del estilo internacional, que pretendía ser una ciudad absolutamente homogénea, ¿no? Sin embargo, en un momento de la clase, me acuerdo que él estaba ya dando ejemplos, su clase se llamaba Ciudad Compleja, ¿no? Él estaba dando ejemplos de la ciudad realmente compleja, cómo se debía planificar, en fin. Y era una ciudad que básicamente difería de la ciudad de Le Corbusier, por así decirlo, en que respetaba las unidades prediales y pensaba que la evolución en el tiempo de las unidades prediales, es decir, de los sitios de la ciudad, era una prerrogativa para mantener la riqueza y la calidad de la ciudad. Entonces, en un momento nace esta pregunta de, ¿y qué pasa justamente con los cuerpos humanos? Con los cuerpos de la ciudad. Se hace esta pregunta en la clase y pareció súper interesante porque el profesor, con todo lo entretenido que era, no había tratado este tema. Entonces parecía que en ese ámbito, en el ámbito de los cuerpos humanos, ¿no? No se estaba discutiendo o no se estaba criticando suficientemente este ámbito.
van a pensar que es un punto de partida un poco extraño, ¿no? Pero me parece interesante como un ejercicio de honestidad intelectual, justamente como les estaba comentando, esta idea del cuerpo, justamente porque como ha demostrado recientemente el libro Le Corbusier, Una fría visión del mundo, Le Corbusier era un racista, era un tipo que este personaje aquí que pueden ver que es el modulor, es un tipo blanco, es un hombre, por supuesto, en fin. Todos los problemas, ¿no?, del eurocentrismo. Y de nosotros también, porque somos un poco eurocéntricos. En ese sentido, el profesor aquí nos pedía, en esa misma clase, que hiciéramos un ejercicio de cronotopo. Y nos mostraba este maravilloso libro, Terror y Utopía, Moscú 1937, que es un libro que justamente narra esta idea, ¿no?, de con diferentes materiales de archivo, tanto películas, o sea, la Nueva Moscú, el plan arquitectónico y urbanístico de 1937, literatura rusa, el listado telefónico, hacía un compendio en donde te mostraba la topografía del terror de ese año particularmente, 1937, que hubo lo que se llamó, hubo secuestros masivos de personas, fue el año donde más se mató gente, digamos, entonces un año particularmente especial, y este autor lo detecta. Y habla del cronotopo como, en su introducción, en la introducción de este libro, es espectacular, se las recomiendo, habla del cronotopo como una forma, una metodología de introducirse en estos temas. Podríamos hablar del cronotopo, Moscú 1937, cuyas características principales serían la arbitrariedad, lo repentino, la conmoción, lo inesperado, la desaparición y la disolución de las diferencias entre lo real y lo fantástico. Y este autor proponía en este cronotopo, ¿no?, tres elementos que me parece importante también destacar como herramientas que nos pueden servir metodológicamente. Por una parte, proponía el cronotopo que ustedes saben, o algunos de ustedes sabrán, que es una forma literaria que inventó un ruso que vivía cerca de Moscú en esa época justamente, que se llama Mikhail Bakhtin, ¿no? En donde él señala que el cronotopo es la indisoluble unión de espacio, tiempo y acción. Así de simple. Eso se tiene que mantener unido, y muchas veces, Karl Slogel lo plantea en su introducción, por las necesidades disciplinares separamos estos temas, ¿no? Entonces, él pensaba que teníamos que mantener unidos estos tres temas. El otro elemento metodológico es el flaner o el flaneo de Walter Benjamin, o sea, el vagabundeo como forma de conocimiento de la realidad, de conocimiento de la realidad material en el caso, porque Walter Benjamin era, como ustedes saben, marxista y tenía un método dialéctico de entender la realidad. Entonces aquí el vagabundeo es uno de los temas que nos va a permitir también en las escalas, en las diferentes escalas, ir vagabundeando entre una y otra para crear justamente este relato. Ahí hay un elemento metodológico interesante. Y el último elemento metodológico es el montaje de Sergei Eisenstein, el gran director de cine, ¿no?, que hizo El Acorralado de Pottenheim. Y ahí él incorpora como elemento metodológico, ¿no?, para trabajar estos cronotopos, justamente el montaje. Me parece interesante porque justamente te permite el montaje trabajar con diferentes materialidades, diferentes archivos, diferentes, en fin, películas, planos,
listados de una administración, archivos de la Vicaría de la Solidaridad en el caso de Chile, no. Aquí tenemos un elemento, ya entrando en lo que fue finalmente lo que le presentamos como cronotopo al profesor, y donde surge justamente el trabajo después de esta idea de las cartografías de la memoria. Esto, como pueden ver, es un botón. No tienen por qué haber visto esta película, pero es El botón de nácar de Patricio Guzmán del 2015. Es una película maravillosa, se la recomiendo. El botón de nácar narra la historia donde el protagonista es el mar, ¿no? Narra la historia desde nuestros antepasados, digamos, cómo el agua viene de las estrellas, ¿no? Hasta nuestros antepasados indígenas en el sur de Chile, que eran marítimos, los yaganes, en fin, otros indígenas que atravesaban los fiordos de Chile, los patagones, como ustedes saben, por eso se llama Patagonia. Y narra la historia del mar, ¿no? En donde el protagonista del mar, y finalmente la parte final, y a donde va toda la película, es cómo justamente encontraron en un riel de tren adherido un botón de nácar. Y eso es en ese botón, ¿no? Ese es el riel, como pueden ver. Ese riel, con ese botón adherido, como pueden ver, Patricio Guzmán reconstruye cómo llegó ahí, ¿no? Llegó a través de un helicóptero que botó un cuerpo con rieles en su tronco, ¿no? Para que no salieran a la superficie. Entonces reconstruye la escena de cómo hacían esto, para hacer esta práctica no tan habitual, que en Chile fueron más de 1500 personas que probablemente indicaban en la misma película, murieron de esta terrible manera, ¿no? Entonces aquí hay un elemento donde parte justamente cartografías de la memoria, que tenía que ver con esta idea del terrorismo de Estado, y cómo el terrorismo de Estado funcionaba justamente, pero más importante que eso, como un elemento material mínimo, ínfimo, como un botón de nácar, podía condensar toda la historia de la dictadura y más atrás, porque ese botón pertenecía a una camisa. Esa camisa pertenecía probablemente a un militante de izquierda, de alguna población de Santiago, de alguna fábrica, de alguna universidad, de algún colegio, ¿no? Que fue muy probablemente fue preso, ¿no? Por la policía secreta, la DINA, o la CNI, o por los carabineros de Chile, o por los militares, y lo llevaron muy probablemente a la Villa Grimaldi. Y muy probablemente desde la Villa Grimaldi lo trasladaron o al aeródromo de Tobalaba o al de Cerrillos, y lo llevaron desde ahí a el mar. No sabemos quién es, no sabemos el nombre, es un anónimo que se diluyó en el agua. Pero aquí hay este gesto interesante de flanear justamente por las escalas a través de una película, y también recomponiendo este momento de cronotopo, ¿no? Ahí están los centros de detención y tortura de Santiago, de la dictadura, y ahí está la Villa Grimaldi, ¿no? Este es uno de los mapas que se construyeron. Pero esta idea del cronotopo, ¿no? Parecía más interesante porque cuando vamos atrás, piensen en esa persona, por supuesto que terminó siendo una víctima de la represión, ¿no? Pero para llegar ahí hubo un tremendo movimiento social, que fue lo que nosotros en realidad después de eso nos dedicamos a hacer, ¿no? Reconstruir por qué se llegó y cómo se llegó a ese punto álgido
donde una ciudad efervescente como Santiago entre 1970 y 1973, donde habían toma de fondos todos los días, donde habían toma de terrenos todos los días para construcción de viviendas, donde las fábricas pasaban al área social todos los días, donde los trabajadores tomaban más y más la bandera de la autogestión, llega un momento de corte que es el golpe de Estado, en donde se bifurca, ¿no?, la historia para generar otra realidad, ¿no?, la realidad neoliberal que conocemos hoy. Pero para llegar ahí, queríamos reconstruir un poco, nos dimos la tarea de pensar en esta evolución urbana, ¿no? Porque esa era la tarea un poco, de pensar en la evolución urbana, punto de corte, punto de quiebre, y otra realidad, bifurcación. Y aquí hay otros libros que les quería presentar así como de un modo más general un poco, pero también que hablan de estos momentos, ¿no? Como, no quiero quedarme en que es un caso, son casos únicos, sino que está lleno de estos momentos, de estos instantes de bifurcación. Está El lujo comunal, un libro espectacular de la Comuna de París. Se los recomiendo, ahí la autora expresa claramente que eso también es un cronotopo, y a través de 3 nombres propios va narrando la historia de la comuna, que serían el geógrafo, miren, el geógrafo, Elisée Reclus, el geógrafo Pierre Kropotkin, y por último William Morris, que es otro arquitecto. A través de esos 3 personajes narra la historia de la comuna de París, un libro maravilloso. Justamente narra este común producido por los habitantes de París, o en el caso de Espartacos, la simbología de la revuelta, en el caso de la comuna de Berlín, este común producido por los obreros de Berlín, que después va a ser reprimido, va a ser eliminado, como fue eliminado Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo bajo de las aguas del río, ¿no? Entonces esto no es nuevo. La batalla de Argel, otro cronotopo espectacular, una película realmente increíble, llena de acción, que narra el cronotopo del movimiento de liberación argelino para liberarse justamente del yugo francés, ¿no? Y por último, por supuesto, no podía faltar la batalla de Chile. Y a partir de la batalla de Chile justamente es que nosotros empezamos a rescatar muchísimos temas, ¿no?, que aparecen ahí de una manera documentada espectacularmente. Patricio Guzmán es un tipo increíble que ha hecho muchas películas, pero La Batalla de Chile es particularmente un documental y un documento que es imperdible para entender lo que fue el proceso de la Unidad Popular en Chile. Teníamos, a partir de todas estas reflexiones, teníamos materiales diversos, ¿no? Teníamos planes reguladores, ¿no? El plan regulador de 1960 de Santiago, que era un plan regulador que planteaba desconcentrar el centro de Santiago y llevarse la industria hacia los cordones periféricos. Estos cordones después serían lo que iniciaría los cordones industriales que vamos a ver después. Pero en fin, teníamos diferentes materiales, diferentes herramientas. Teníamos lo que vimos recién, los centros de detención y tortura de Santiago. Teníamos un plano de Castells, ¿no?, que plantea la cuestión urbana, plantea también en parte por su visita a Chile y por geolocalizar los campamentos que se estaban generando en esa época, campamentos, digamos, ocupaciones de tierra, de los pobladores que se estaban generando en esa época, y que se llegó a decir que sitiaban a Santiago, sitiaban a la burguesía, ¿no? Otros materiales, ¿no? Lo que fue posteriormente las erradicaciones masivas de Santiago de los sectores acomodados, donde se habían tomado muchos terrenos, hacia los sectores más pobres, ¿no? Erradicaciones masivas, en días se llegaron a trasladar a más de 20.000 personas, en fin. Tenemos la localización de los campamentos ya después, cómo se ve como los campamentos, estas poblaciones, estas villas, como les llaman ustedes, ¿no? Cómo se localizan en la zona sur de Santiago y en la zona oriente, la zona más empobrecida actualmente.
Y ya para pasar a casos concretos, porque me imagino que me estoy demorando un poquito, así que para pasar a Sí, casos, sí, ¿no es cierto? Voy a ir apurando, voy a ir apurando. Para pasar a casos concretos, me gustaría mostrarles un par de casos donde vamos a tratar los temas mencionados al principio, ¿no? El tema de las huellas en este caso. Aquí hay una placa de Leonardo Henriksen que fue asesinado el día del tanquetazo. Esa placa está justo en una intersección de calles que es donde él murió, ¿no? Eh, y tiene la particularidad esta escena de que él estaba grabando a su agresor mientras el agresor le disparaba. Y los fotogramas que podemos ver a la derecha de usted, no sé si es la misma, o es a la izquierda, bueno, no sé. Pero a mi derecha, los fotogramas que pueden ver son los fotogramas que él grabó los últimos segundos de su vida, digamos. Un militar se baja de un coche, se para en la calle, ¿no? Y le dispara, digamos. Pero si queremos reconstruir esa escena cartográficamente, tenemos que empezar a trazar los dibujos, ¿no? Las líneas de cómo justamente aparecían todos los agentes en el territorio, cómo aparece el jeep, cómo se da vuelta, cuántos soldados eran, cómo se bajan, dónde está el soldado que dispara, dónde corre la gente. Eso podemos verlo, por ejemplo, esta reconstrucción de la escena la sacamos de diferentes películas. Así pudimos reconstruir esta escena. Pero después, si nos alejamos un poquito más, vemos que esta no era una escena aislada, ¿no? Este es un punto, esa huella nos ancla, ¿no? Nos ancla, es como un anclaje de la memoria, por así decirlo. Nos ancla a un contexto mucho mayor, donde había un barrio cívico, ¿no? Que es el barrio que rodea la Moneda, en la casa presidencial de Allende, que estaba siendo invadido por tanques, ¿no? Del regimiento blindado, justamente por los tanques, que estaba siendo invadido por el regimiento, le estaban disparando munición de alto calibre, y había personas en los edificios laterales resistiendo. En fin, ahí empezamos a rastrear una escala mucho mayor. Ojo, todo esto dibujado. Es interesante el fenómeno del dibujo porque como es una cuestión táctil, ¿no? Tú te vas acordando, como, aunque no lo viviste, lo vas dibujando y va quedando en tu memoria ese recuerdo. Es como cuando uno anota 2 veces para acordarse. Es como esa misma situación. El dibujo me parece que es una herramienta súper interesante para trabajar la memoria, ¿no? Eh, y todavía en una escala más grande, vemos como el regimiento blindados, que está abajo, que está a unas 10 cuadras de la Moneda, bueno, ya no está, los militares lo vendieron, hicieron un negocio inmobiliario con ese predio, y lo vendieron ahora en un edificio, digamos, de vivienda. Como el regimiento blindado, que está en la parte de abajo, en el centro abajo, va hacia la Moneda, la cerca, y cómo vienen tropas desde otros regimientos que están en las cercanías de la ciudad a defender en ese momento al gobierno de Allende, ¿no? Que, particularmente el general Prats lo defiende. En ese momento todavía el general Pinochet, todavía leal a Prats, lo defiende también, viene de la parte de arriba, del norte, y con sus tropas no cercan a las tropas del regimiento blindado. Todavía más ampliamente vemos cómo se mueven las tropas, ¿no? Las personas, en una escala mucho mayor. Aquí está la Moneda, que es donde partimos, ¿no? Pero esto se ha transformado en algo mucho mayor. Y si todavía nos seguimos ampliando, ese día particularmente, no pusimos el mapa acá, pero ese día particularmente, ante el intento de golpe de Estado, ¿no? El ACUT llama a tomarse todas las fábricas van a ser tomadas, y los campesinos se toman muchos predios, ¿no? Agrícolas, ¿no? Hay marchas por todo Santiago, hay una gran manifestación al final de la noche. Entonces aquí estamos trabajando
con esta idea de este anclaje, ¿no? A través de esta huella de la memoria, pero creando un relato que va mucho más allá de este anclaje. Es un relato que contiene esta huella y la supera al mismo tiempo, porque mucho más allá del monumento, deberíamos empezar a considerar la ciudad misma como dispositivo de memoria. Y eso es algo que me gustaría hacer hincapié, ¿no? La ciudad misma, el territorio mismo y su topografía, y su topología, ¿no? O cómo se conectan unos puntos con otros, los que generan el sistema de memoria. Bueno, aquí pasamos a otro tema. Yo podría estarles hablando mucho de esto, pero en fin, estos son los bosquejos que hemos hecho para los diferentes mapas. Como ven, son dibujos, no tienen nada especiales, son dibujos en donde uno va poniendo la información que ha recopilado en distintas fuentes, qué sé yo, fuimos, por ejemplo, a la Biblioteca Nacional, sacamos periódicos de ahí, teníamos muchas fuentes de periódicos. Fuimos al Archivo Nacional y pedimos las fábricas sindicalizadas, y nos dieron todas las fábricas sindicalizadas del periodo, y de ahí sacamos muchos más información, ¿no? Películas, la Batalla de Chile, más información. Mucha información que se va volcando toda sobre una hoja de papel, y tenemos que hacer que el relato en el fondo empiece a ser coherente entre sí. O, cuando es imposible que sea coherente, manifestar claramente esa incoherencia, esa contraposición del relato. Bueno, otros dibujos, voy a ir un poquito más rápido porque me parece que puedo demorarme mucho, y me interesa mucho conversar con ustedes también, así que este es otro tema que tiene que ver con las cartografías, un ejemplo de cartografías que me interesa mostrarles para tratar el tema de las capas de información y la dimensión política de las representaciones, ¿no? Aquí pueden ver una cartografía base, ¿no? Es importante este otro tema, pero son temas más técnicos, pero hay una diferencia entre la cartografía base y lo otro que le ponemos a la cartografía, pero este es como la base, donde están el límite urbano, la mancha urbana, por así decirlo, en el achurado más clarito, y después en un achurado un poco más oscurecido está la zona industrial del Plan Regulador Intercomunal Metropolitano que les mostré antes. Esa es la zona industrial. Entonces ahí tenemos una visión de la industria, desde la planificación, ¿no? Tenemos el tren, que era importante para la industria también, porque las industrias se ponían justamente en zonas estratégicas donde pasar el tren para que pudieran llevar y traer la mercancía, ¿no? Tenemos más capas, tenemos todas las industrias que pudimos ver justamente a través de industrias sindicalizadas que encontramos en el Archivo Nacional. Y tenemos aquí una representación de lo que se llamó los cordones industriales. No me voy a detener tanto en el asunto porque daría para mucho, pero los cordones industriales fueron importantes organizaciones populares, afincadas en los obreros, pero que traspasaban los obreros, en realidad podían ser pobladores también, campesinos. En cordones industriales se dio eso. Habían otros cordones industriales que eran netamente obreros, pero también, por ejemplo, en el cordón industrial del centro de Santiago eran gente de la administración pública. Habían diferentes tipos de cordones industriales, básicamente fueron formas de organización social, ¿no? Popular, que se dio a la clase trabajadora, el proletariado y también los pobres de la ciudad, ¿no? Y del campo, también hay que indicar eso, para poder gestionar sus propios temas y recursos a partir del paro patronal de octubre de 1972. Un pequeño paréntesis, el paro patronal fue un paro que inició los camioneros aliados de la burguesía para tratar de derrocar al gobierno de Allende y dejarlo desabastecido. Los obreros se organizan para contrarrestar esto y se organizan justamente a través de estas organizaciones multisectoriales.
El plano que vieron anteriormente, este que tengo aquí, es un plano hecho por René Urbina, que era un arquitecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, que intentaba entender cómo era la forma de estos cordones industriales, ya que, como ustedes imaginarán, no estaba en ninguna parte indicados sus límites. Eran una organización espontánea, ¿no? Pero otro sujeto, un periodista, Robert Moss, de derecha, hizo este otro plano que intentaba mostrar cómo los cordones industriales eran, cómo en estas zonas, ¿no?, se preparaba la guerrilla, a la guerrilla de izquierdas, ¿no?, que iba a asaltar el palacio, que iba a hacer la revolución, en fin, que iba a matar a todos los burgueses, ¿no? Intentó demostrar eso a través de este plano. Entonces ahí tenemos, interesante, ¿no?, cómo hay una dimensión política de la representación que justamente se contrapone en estos dos planos, mostrando lo mismo, mostrando los cordones industriales, enuncian diferentes cosas, enuncian diferentes temas. Otro ejemplo, la Universidad Técnica del Estado y la USACH, son la misma universidad. Lo que pueden ver ahí en la fotografía que yo tengo a mi izquierda, no sé, yo me imagino que a la izquierda de ustedes también, pero es el presidente Salvador Allende dando un discurso en el importantísimo balcón de la rectoría de la Universidad Técnica del Estado. Era la universidad donde trabajaba Víctor Jara, era la universidad, digamos, más que mantenía unos vínculos más poderosos con el mundo sindical, con el mundo obrero y en general con la izquierda, ¿no? Era una universidad que podríamos decir hoy en día que era una universidad manejada por el Partido Comunista, en su gran mayoría, por supuesto, es mucho más complejo que esto. Y ese balcón, por ese balcón no solo estuvo Allende, sino que estuvo Valentina Tereskova, Fidel Castro, estuvo Angela Davis, estuvieron dando discursos, cantó Quilapayún, como ustedes ven en un balcón amplio, ¿no? Estuvo Quilapayún, Los Jaiba, en fin. Muchas personalidades de la época, por supuesto Víctor Jara, cantando hacia la explanada que hay enfrente donde se llenaba de estudiantes. Hoy día, esa explanada, como ven, yo estudié en ese lugar. Esa explanada es un espacio eternamente vacío, ¿no? No hay nadie nunca ahí, y el balcón ya no está. Pero si tú le preguntas a cualquier persona que pasa por ahí, nadie tiene idea que hubo alguna vez un balcón. Hay un tema con el olvido, ¿no?, que es algo interesante ahí. Estos temas, volvemos a la materialidad y al olvido y a la memoria, y como pactos transicionales no decidieron recordar ciertas cosas y otras decidieron meterlas debajo del alfombra y no recordar. Aquí hicimos un croquis de cómo podría haber sido, ¿no?, la destrucción del balcón el día del golpe de Estado. Bueno, se sitia, ¿no?, en la Universidad Técnica del Estado, una universidad grande, tiene más de 30 hectáreas, se sitia, y le disparan contra el balcón, disparan contra la fachada, digamos, y la destruyen. Ese día, Allende tenía pensado ir justamente a dar un discurso desde la universidad y, bueno, había una exposición que se llamaba Por la vida siempre, y en ese discurso muchos piensan que iba a llamar a un plebiscito, y alertando siempre contra la inminente guerra civil o golpe de Estado. Aquí tenemos la cartografía que hicimos, ¿no?, donde se puede ver los disparos a la rectoría. Como ven, es una obra de arquitectura moderna, es un rectángulo la rectoría, y se le dispara desde esta esquina, y se destruye el balcón. Hay intentos de fusilamiento de diferentes personas, agrupan a la gente en la calle recostada boca abajo y después se la llevan a
a los estadios, ¿no? A los centros de detención. Vemos una escala un poquito mayor de esto. Voy a ir, como les digo, voy siempre muy lento, así que no voy a detenerme tanto en estos temas, pero pueden ver cómo vamos, nos anclamos en un elemento material para narrar y vamos desencadenando el relato cartográfico. El día del golpe de Estado, ya a nivel metropolitano, podemos ver en el centro de toda la acción la moneda, por supuesto, pero también vemos muchos otros espacios de resistencia, de lucha, que quedan oscurecidos justamente por la moneda. Acabamos de ver uno, la Universidad Técnica del Estado fue sitiada durante 2 días, hubo muertos, hubo resistencia, y eso queda oscurecido por justamente ¿no? La batalla en la moneda. Por último, y ya para ir concluyendo, quisiera señalar lo interesante de las cartografías como instrumentos pedagógicos y como instrumentos un poco performativos, ¿no? De trabajo con la comunidad. En esta ocasión, las compañeras del colectivo fueron a la tumba de Salvador Allende en el cementerio general, ¿no? En la comuna de Recoleta, y pusieron este plano, ¿no? Ahí. Y la gente, bueno, el día 11 de septiembre, ¿no? Y la gente empezó a dibujar encima, a contar sus historias, entonces fue al mismo tiempo un instrumento para conocer más información, pero sobre todo fue un dispositivo performático que nos ayudó a plantear el tema de la memoria en ese contexto. En más imágenes. Un taller que hicimos con pobladores y militantes de lo que fue el Cordón Cerrillos Maipú, una de las experiencias más ricas, más importantes del poder popular en Chile. Aquí recogimos muchas historias, muchas memorias, sobre todo la rica relación y contradicción muchas veces entre los diferentes agentes, la gente del MIR, mucho más joven, ¿no? Y la gente del PC anclada, ¿no? En el espacio, sin reconocer que hubieron cordones industriales nunca, porque el PC no estaba totalmente de acuerdo con esa forma de trabajo, ¿no? Bueno, ese taller también muy productivo. Vamos a pasar todo esto. Otro taller que hicimos a propósito del edificio de la UNTAC tercera, donde invitamos a Miguel Launer, que construyó bueno, fue parte de la construcción, ¿no? Como encargado de la Corby, de justamente este gran edificio, que después fue la sede del gobierno militar, y posteriormente se transformó en el GAM, en el Museo Gabriela Mistral. Entonces aquí tenemos diferentes ejercicios, y por último también las compañeras del colectivo, la marcha del 8M, también utilizando elementos cartográficos, pero del cuerpo, ¿no? También, siempre el cuerpo presente en estas ideas, ¿no? Para trabajar con la memoria feminista en el caso que acabamos de ver. Bueno, creo que me extendí mucho, como siempre, pero acabo de terminar. Así que les agradezco que me hayan escuchado. No les agradezco tanto que no me interrumpieron, pero bueno. No, Rolando, la verdad es que fantástico. Merece un merecido aplauso. Creo que sintetiza un poco, ¿no? lo que estuvimos hablando estos días, ¿no? De manera desordenada y un poco caótica, incluyendo la charla que ustedes también tuvieron ahí en la casa de familiares, en la ESMA. A mí me parece me parece interesante muchas cosas, ¿no? La primera es con el tipo de recursos que este colectivo trabaja. Me parece que hay un enorme esfuerzo en la reflexión y la profundidad
de ese primer espacio, ¿no? que es entender y ver la situación que se está trabajando, que se está tomando, ¿no? Porque, porque justamente los recursos tienen una base de representación, tienen una base muy genuina, donde este aspecto de la observación y la claridad del compromiso trae justamente la variedad y el flujo de esas escalas que se van nutriendo a sí mismas, ¿no? Donde justamente el orden de esas escalas solo se hace efectivo cuando es necesario. Y cuando no lo es, en todo caso, lo que hace es tener la diversidad de poder medirse en cada situación, ¿no? Tener esa situación de poder frenar y volver a evaluar para volver a entender dónde está el compromiso de lo dicho, el valor de lo pedagógico para después reiniciar una secuencia, ¿no? Es decir, que me parece que la idea de secuencia y tiempo, la idea de simultaneidad, juegan un rol esencial en esta especie de carestía de recursos, ¿no? ¿No? Del colectivo que de alguna forma se refugia y revalora esa posibilidad de ir al pasado y entender en los cronotopos esas formas de ir llegando y de ir de alguna manera controlando una situación determinada, ¿no? Pero también, pero también hay una narración. Me parece que otro hallazgo muy bueno es que finalmente existe un relato cartográfico, ¿no? Y que es cierto que tiene este enorme recurso del dibujo, de la representación, y en las referencias poder poner el disparo al tanque, ¿no? Es decir, a todo el instrumental, este, que, que me parece que todo mueve hacia reactivar memorias espaciales, ¿no? Hacia producir escenarios que son muy atractivos. Esos planos casi mudos empiezan a hablar con una facilidad y todo se ordena, las secuencias, la narración. Yo pensaba en Forensic Architecture, por ejemplo, ¿no? Que es como un opuesto donde esta casuística se monta sobre una línea de tiempo en movimiento, que continúa siempre en movimiento, ¿no? Aun cuando salís del trabajo mismo de investigación, seguís estando dentro de esa línea de tiempo, ¿no? Y eso yo creo que en algún caso emociona porque produce una revolución yo creo que una revolución en el campo de la representación, sobre todo porque nos posibilita a todos hacer ese camino, ¿no? Y ahí es donde me parece que el mensaje a la diplomatura puede ser efectivo, Rolando, ¿no? El mensaje de la claridad y abrir ese proceso para ir eligiendo las herramientas, ¿no? Y las formas de representación. Me parece que la diplomatura está pensada para que todos la usemos, ¿no? Es decir, para que sus conocimientos y sus posibilidades sean compartidas colectivamente, igual el mismo espíritu del cual nos venís hablando, ¿no? Por lo tanto, sobre todo agradecerte, ¿no? Quisiera de todos modos pasar a algunas preguntas, hacer un corto final para algunas preguntas que los que nos están escuchando quieran hacer abiertamente. Preguntas o comentarios, me imagino, O ¿no? comentarios, sí, sí.
Hay una, hay una, hay una cantidad de planos que aquí no han sido vistos más que casi sus primeros dibujos, y me parece muy interesante, sobre todo mostrar esos primeros borradores, ¿no? Que de alguna manera sobre todo van definiendo, eh, me parece, justamente estas secuencias de las cuales venimos hablando, ¿no? Eh, incluso la escala puede bajar o subir en función de que se sitúe otra vez la gravedad de hechos concretos o más abiertos, ¿no? Pero en todo caso, en esa movida, cuando yo me encontré con los 9 planos, digamos, o una parte de ellos importante, en un formato de muestra donde en 2 cubos de más o menos 3-4 metros por 3-4 metros, estaban representadas ya con los planos definidos, como terminados, hechos ya en limpio. eh, la secuencia del espacio de la producción, de la reproducción y la acción, que son los que concentran la descripción de lo que fue el gobierno de Allende y sus alternativas concretas en relación al territorio, ¿no? A mí yo no sé qué tan públicos son para Chile esos planos y, digamos, y todas esas intenciones políticas hechas realidad, hechas territorio, ¿no? Pero en todo caso es vibrante y es emocionante saber eran una manifestación que ya se discutía en aquel momento, ¿no? Y que las propias fuerzas de apoyo discutían sobre la realidad o no, o la existencia o no de estos recursos, pero que en todo caso abren una riqueza enorme de nuevas cartografías hacia adentro, ¿no? De estos espacios, de estas relaciones interfábricas, de estas formas de organizar el territorio, ¿no? Me parece que ahí hay lo que ustedes han abierto en una lógica para poder pensar dónde poner el mensaje y dónde situar la memoria. Me parece que al mismo tiempo nos dan la posibilidad enorme de abrir un gran capítulo de la historia de Santiago y de Chile, que es algo que habría que sistematizar y habría que desarrollar de alguna manera, sin lugar a dudas, ¿no? Esa una cosa. Y la otra es en lo que desemboca un poco esta charla, que tiene que ver con la idea de ciudad como dispositivo de la memoria, ¿no? Y en la ciudad decimos el campo, decimos también otras categorías y otros espacios, porque eso también tiene que ver con la diplomatura, con esta diplomatura, ¿no? La vocación de comprender esta idea que parece simple, pero está dispuesta y tiene una enorme complejidad, una enorme capacidad creativa, digamos, que es un poco la llave también de la transversalidad para la diplomatura misma, ¿no? Porque claramente en la ciudad de los pueblos, en la ciudad en el propio campo, ahí donde están los barrios populares, donde están los pueblos aborígenes, donde se desarrolla la política, la ecología política, donde se piensan las cartografías de las movilidades, del género, del agua y de tantas cosas, ¿no? O sea que me parece que eh, este, este resumen de 3 ideas, ¿no? La idea de memoria y olvido, la idea
de cómo nace la idea de la cartografía, ¿no? En este tipo del cronotopo. Y esta última, que es la idea de la ciudad como dispositivo de la memoria, me parece que se cierra una clave que a la diplomatura le importa mucho, porque va a ser parte de los acertijos y el desafío de poder enseñar también virtualmente estas cosas, ¿no? Creo que me parece que el proyecto en sí mismo encierra este desafío que es significativamente poderoso y tentador, ¿no? Así que nada, agradecerte muchísimo, Rolando, por este tiempo. Me parece que es un insumo que te vamos a pedir que prolongues al menos seguro en la memoria, digamos, en el capítulo de memoria, en el módulo de memoria, porque no solo porque se nos parece también, sino porque me parece que tiene posibilidades de expansión y de desarrollo. Así que bienvenido. Gracias, gracias Gonzalo por tus palabras. Bueno, ya te lo dije que me parece muy creativa cuando intervienes, me enseñaste muchas cosas la otra vez que hablamos, al igual que ahora, así que agradecidísimo de esta invitación también. Carlos también quería decir algo, al parecer levantó la mano por ahí. Sí, gracias, Rolando. La verdad es que ahí Gonzalo en el cierre hizo alusión a lo que iba a decir, así que nada, simplemente sumarme ya a los agradecimientos y por ahí subrayar algo que siempre lo subrayo. Rolando ya estar cansado de escuchar lo mismo, pero la verdad es que hay personas que no lo han escuchado y creo que es importante que esta idea que ustedes como cartografías de la memoria rescataron y que es tan importante de pensar la utopía y el terror, digamos, no solamente el terror, sino también la utopía y de recuperar todo ese proyecto de transformación social que representaba Allende, la Unidad Popular, porque a veces creo que en términos de cartografías de la memoria, por razones obvias, de exigir derechos, exigir justicia y exigir verdad, eh, solemos tender a representar y a pensar sobre todo el terror, pero no la utopía, no la vida, no lo común. Y creo que hay ahí como una llama que arde y que debería seguir ardiendo, digamos, con respecto a la memoria. Entonces, y no es solo declamativo, porque cuando, como dice Gonza, cuando efectivamente ustedes hablan del mapa de la reproducción y logran mapear, digamos, como toda esa vida, cómo era sostenida aún en contexto de adversidad, no solamente con este trabajo más masculino, digamos, de los corredores industriales, sino también femenino, de las geografías del cuidado. Creo que ahí estamos recuperando un norte, digamos, que efectivamente vino a ser interrumpido en el caso chileno por Pinochet, pero es una película que hemos visto muchas veces en nuestros países. Entonces, nada, como que me parece que Cartografías tuvo ese gran acierto de mapear también la utopía y que es una forma de hacer la evolución, de hacer la nota al pie, el pase, digamos, el vínculo para poder reconectar con eso. Así que, nada, señalar que me parece un aporte muy importante de ustedes y el tipo de propuestas, digamos, que queremos poner en diálogo con quienes queremos dialogar, ¿no? Acá también, en Argentina, por ejemplo, se ha hecho muchos trabajos sobre la memoria del terror y menos sobre esa memoria de la utopía o de las utopías. Así que, bueno, mucha tarea pendiente, cruzando experiencias de diferentes países, creo que podremos construir proyectos de lo común y menos de las cosas particulares que a veces nos encierran en nuestros propios campos, ¿no? Sino más bien una cosa transversal. Así que bueno, agradecerte, Rolando, agradecer a Gonzalo y bueno, invitarlos a que nos sigan siguiendo con los próximos conversatorios y el próximo año ahí arrancando la diplomatura. ¿Mm?
Súper. Muchas Muy gracias bien. a ti, Carlos. Bueno, muchas gracias a todas y a todos y bueno, hasta la próxima. Ahí estaremos anunciando el próximo conversatorio. Chao. Bueno, un Gracias. gusto. Muchas gracias. Chao.